El otro día, como les comentaba, igual nos quedó algo pendiente, que eran las progresiones. Bueno, en realidad, ¿qué hice? Ahí sí. Sucesiones y progresiones, que ese tema también entra en la prueba. No es difícil, pero igual hay que verlo. Entonces vamos a partir definiendo lo que es una sucesión, ¿sí? Porque todo sale de ahí. Si tienen preguntas, chiquillos, vayan preguntando nomás, no pasa nada. Ya, primero, sucesiones. ¿Qué es una sucesión? En cálculo, ustedes definieron lo siguiente. ¿Cierto? Definieron cosas de ese estilo. ¿Qué era eso? Era una función, ¿cierto? ¿Cómo se llamaba? Se llamaba f, que es lo que hacía, tomaba números reales. ¿Y qué es lo que entregaba? Números reales, ¿sí? Eso era una función que vieron en cálculo. Ahora, una sucesión es casi lo mismo. Una sucesión va a ser una función. Ya, pero ¿qué es lo que le estoy cambiando? O sea, ¿por qué esto es distinto a lo que vieron en cálculo? Esa es la pregunta. ¿En qué cambió esa definición? Miren, las funciones que ven en cálculo son funciones que toman números reales, ¿cierto? O subconjuntos de eso, pueden tomar intervalos, va a depender. Parten de un dominio que es real. Pero las sucesiones parten de un dominio que son los números naturales. Esa es la diferencia. ¿Ya? Una sucesión es una función pero que tiene dominios naturales. Por ejemplo, eso de ahí. Si lo viéramos como función, tendríamos que ver qué cosa. R, X, 1 partido por X. Bueno, en estricto rigor, R menos el 0. Ya, así sería una función. Pero estoy cambiando la X, que es una variable real, por una variable que es natural. Entonces, no sé si se dan cuenta que nosotros podemos empezar a encontrar las imágenes de esta cosa. O sea, ¿qué pasa si el X, o sea, el N vale 1? ¿Qué pasa si el N vale 2? Y así vamos a estar calculando todos los términos de la sucesión. No es como en el caso de las funciones. Por ejemplo, acá. Si pusiéramos esa. Ahí yo no puedo decir, el X vale 1, después el X vale 2. O sea, lo puedo hacer, pero me salto términos. ¿Sí? O sea, si yo digo el X vale 1, la imagen es 1. ¿Y qué pasa? Que después yo no puedo decir cuál viene después del 1. ¿Sí? Porque ustedes, no sé, pues tomaron el 1. Después tomaron el 2, dejaron infinitos al medio. Tomaron el 1, tomaron el 1.5, todavía dejaron infinitos al medio entre estos dos. Ya, entonces, ese es un problema de las funciones. Ustedes toman un valor y no pueden escoger uno que venga a continuación. Siempre que escogen uno que va a continuación, se saltaron términos. En cambio, en la sucesión eso no pasa. ¿Por qué no? Porque el conjunto dominio son los naturales. Y al ser los naturales, ustedes le pueden ir dando el valor 1 y después inmediatamente viene el 2, inmediatamente viene el 3 y así. Ya, eso es una sucesión. ¿Se entiende la diferencia o no? Cuéntenme. Sucesión toma números naturales como dominio. Eso es. Viene llegando más gente. Ya, los que se van incorporando, ¿alcanzaron a agarrar algo, no? ¿Quién llegó recién? Francisco dice, no caché, profe. Ya.
¿Tú llegaste tarde? ¿O quedaste en alguna parte en particular? ¿O parto todo al principio? Sí, lo que estamos haciendo es definiendo el concepto allá. El concepto de sucesión. Entonces, ¿cuál fue la analogía que hice? Hice la analogía con las funciones que vieron en cálculo. En cálculo ustedes ven funciones que toman números reales, ¿cierto? Como dominio. Y como codominio también números reales. ¿Sí? En cambio, la sucesión, que es lo que nosotros vamos a definir, también es una función. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que el dominio son los números naturales. ¿Ya? Esa es la diferencia. ¿Y cuál implicancia tiene eso? En el caso de las funciones... Hola, Tiare. En el caso de las funciones, si ustedes le dan un valor a la x, por ejemplo el 1, ya pueden sacar el i, ¿cierto? En ese caso también vale 1. Pero si quieren darle un siguiente valor a la x, no sé, denle 1.1. El i también valdría 1.1. Pero ¿qué es lo que pasa? Entre el 1 y el 1.1 ustedes se saltaron infinitos términos. Todos los del intervalo. Entonces ese es el problema que tienen las funciones reales. Una vez que ustedes escogen un número, saltar a un siguiente valor no se puede. ¿Por qué? Porque si ustedes saltan a un siguiente valor, dejan al medio algunos que no consideraron. ¿Ya? En cambio, vamos para el otro lado. Sucesiones. Como el dominio son los naturales, aquí sí uno puede establecer un orden. Eso es lo que pasa. ¿Cuál es ese orden? Primer elemento de los naturales, el 1. ¿Cuál es la imagen de 1? En este caso, 1. ¿Y cuál es el que sigue? Esa es la diferencia. En las sucesiones sí puedo decir cuál sigue. ¿Ya? ¿Se entendió eso? Funciones trabajan, por así decirlo, en un continuo. Entonces toman un valor, toman otro y al medio dejaron infinitos. En cambio, en las sucesiones no pasa eso porque el dominio que están considerando son naturales. Entonces ahí sí hay un orden establecido. Está el 1, después está el 2, después está el 3. Los pueden contar. ¿Ya? Y en este caso, en este en particular, ¿cuáles serían los elementos de la sucesión? Es cosa de ir dándole los valores al n nomás. Si el n vale 1, el resultado es 1. ¿Ven? Y los podemos ir ordenando. ¿Qué pasa si el n vale 2? Es reemplazar. El resultado es un medio. ¿Qué pasa si el n vale 3? El resultado es un tercio y así sucesivamente. De hecho, de ahí viene la palabra sucesión, porque es algo sucesivo. O dicho de otra forma, porque van evaluando en los sucesores. ¿Ya? Si la palabra tiene mucha relación con eso. Un tercio, un cuarto y así. Hasta el infinito. Profe, Luciano dice, cuando hablamos de sucesión, ¿siempre se tratará de números naturales? En el dominio sí. ¿Ya? Pero en el resultado puede ser cualquier cosa. ¿Ya? Porque, por ejemplo, aquí como la definí, justamente, mira, estamos obteniendo racionales. ¿Sí? Dominio sí, de una sucesión. Pero lo que se obtiene puede ser cualquier cosa. Ya, y ahora, por simplicidad. ¿Por qué decimos por simplicidad? Porque en realidad estar definiendo así siempre una sucesión es mucho. ¿Sí? Es mucha escritura para tan poco. Entonces, para que sea más simple, lo vamos a hacer dándole una letra
y un subíndice. Por ejemplo, en este mismo caso, en vez de escribir todo eso, lo que vamos a hacer es escribir eso. ¿Ya? ¿Se dan cuenta que cambia la forma de escribirlo? Aquí estamos diciendo una función que toma números naturales, entrega cualquier número real, que a cada número natural le asocia esa fórmula. Eso es lo que estábamos diciendo como función. Pero si nosotros escribimos esto, se asume que es lo de arriba. ¿Ya? Yo le puse A, pero pueden ponerle cualquier letra. ¿Esto qué sería? Sería una sucesión donde este numerito es un número natural. ¿Y cuál es la fórmula? 1 partido por n. ¿Sí? Por ejemplo, también podría haber escrito lo siguiente. Eso también sería una sucesión. ¿Cuál fue el nombre que le puse? B. Pueden ponerle el nombre que quieran, ¿ah? No es necesario que sea un nombre fijo. ¿Y cómo se define esta sucesión? A cada número natural n le asocia n cuadrado. Porque es una función igual. A pesar de todo, sigue siendo una función. ¿Ya? Y como les había dicho en el ejemplo anterior, esta sucesión, ¿qué elementos son los que les entrega a ustedes? Es cosa de ir reemplazando. El 1, después el 1 medio. Kata no siempre es 1 partido algo. Por ejemplo acá, mira. Acá puse n cuadrado. ¿Sí? La fórmula puede ser lo que ustedes quieran. O lo que a ustedes les pidan. Puede ser lo que sea. A eso voy. ¿Sí? Si es lo mismo que una función, pero con dominio natural solamente. ¿Ya? Por ejemplo, la que puse en azul. Esos son los términos. O el recorrido, si lo quieren ver así. Son los términos de la sucesión. ¿Y cuáles serían los términos de la otra de la que puse en morado? ¿Qué términos se van obteniendo a medida que van reemplazando? Escríbanlo en el chat por último, o háblenme. Hoy mi botellita de agua, ¿dónde la dejé? No está. Cuando el n vale 1, queda 1 al cuadrado, o sea, 1. Cuando el n vale 2, sí, insisto, esto es una función, ¿eh? Uy, quedó justo tapando mi... Ahí sí. Cuando el n vale 2, n vale 2, 2 al cuadrado, eso es 4. Cuando el n vale 3, 3 al cuadrado, eso es 9. Este 4 me quedó como 9, borrémoslo. Cuando el n vale 4, 4 al cuadrado, 16. ¿Ya? Y así sucesivamente. ¿Ven? Volví a usar la palabra sucesivo. ¿Por qué? Porque es una sucesión. ¿Ya? Entonces, eso es. Básicamente es una función. La variable es un número natural. ¿Y cuál es la forma de escribirlo? Con una letra minúscula y la variable abajo. O sea, en vez de escribir f de n, que es lo que deberíamos hacer como función, le ponemos el nombre que queremos, a, y ahí está la variable. ¿Sí? Eso quiero que les quede claro, que es lo mismo que una función.
Solo que en vez de x es n. ¿Por qué? Porque el n es un natural, no es un real cualquiera. ¿Sí? Ya, y a esa formulita se le pone un nombre. Se le llama término general de la sucesión. Por ejemplo, a sub n igual a 1 más 5 por n. Ya, por inventar algo, ¿eh? Entonces, esto, lo que acabo de escribir aquí, si se fijan lo que es una fórmula para obtener todos los términos de la sucesión. Cambian el n y tienen los términos. ¿Y eso cómo se llama? Se llama término general de la sucesión. Si se fijan, si esto fuera una x, sería una función lineal, ¿cierto? F de x igual a una recta, si lo quieren ver como la parte de geometría analítica. ¿Sí? Pero el hecho de cambiar la x por n hace que esto se transforme en una sucesión. ¿Ya? Y pregunta, ¿cuál sería este término? ¿Cuál es ese? ¿Qué habría que hacer? ¿51? ¿Por qué? Sí, 51. Porque lo que estamos diciendo es asígnele al n el valor 10. Eso mismo, se reemplaza en la fórmula. ¿Sí? Entonces, ¿para qué le sirve el término general de una sucesión? Es simplemente la fórmula para encontrarlos todos. Eso es el término general. Es una fórmula para hallar todos los términos. Si quieren que suba o que baje, me dicen nomás, ¿ah? Porque en la clase me dicen, profe, suba, baje. Acá también lo pueden hacer. Ya, y con respecto a sucesiones, por ahora eso es lo que tienen que aprender, porque la parte gruesa de sucesiones se ve en cálculo 2. En cálculo 2 aprenden mucho más de sucesiones. En este curso no, en este se ven solamente lo que acabamos de ver. ¿Para qué? Para definir los conceptos de progresión, que eso es lo que vamos a definir ahora. Yo voy a dejar escrito eso. El resto de sucesiones se ve en cálculo 2. O cálculo integral. ¿Sí? Ya, pero como les comentaba, lo que a mí me interesa en particular son las progresiones. Que eso es lo que vamos a ver ahora.
De hecho, en algunos libros a esto que vamos a ver también le llaman sucesiones, porque exactamente también es una sucesión, pero es más particular que eso, no es algo general. La primera que vamos a ver es la progresión que se denomina aritmética. Progresión aritmética. ¿Qué es una progresión aritmética? De partida es una sucesión. Tiene que serlo, si eso es lo que estamos estudiando. Es una sucesión. Llamémosla a su n por ponerle un nombre, pero pueden ponerle el nombre que quieran, ¿eh? Ya, eso es. Voy a explicarlo. Pescaría primero la definición. ¿Qué es una progresión aritmética? Primero que todo, una sucesión. Obvio, si eso es lo que estábamos estudiando. Ya, es una sucesión, pero no es cualquiera. Es una sucesión que cumple esta propiedad. ¿Cómo se lee? Ya, ahí sí. Leámosla. Para todo, n en n, se cumple ¿qué cosa? El término n más 1 de la sucesión menos el término anterior es igual a un número d que es fijo, que se llama diferencia. Eso es importante. El d es un número fijo, que se llama diferencia. ¿Por qué? ¿Por qué se llama la diferencia? Estamos haciendo la diferencia, ¿sí o no? Entonces, por eso se llama diferencia, porque lo que nos está diciendo, la diferencia entre dos elementos consecutivos de la sucesión es fija. Eso es. Eso es una progresión aritmética. Nada más que eso. No tiene otra ciencia. Diferencia entre dos consecutivos, porque por eso es que estamos usando el cuantificador para todo. ¿Sí? O sea, siempre que tomen un número natural, este término, que es el siguiente del a sub n, al restarlo da una diferencia común. ¿Sí? Por ejemplo, no sé si han visto, hay un jueguito que... O sea, más que un jueguito, un juego de ingenio, que salen hartos textos escolares, que es el siguiente. Formar un triángulo, después formar dos triángulos, después formar tres triángulos, después formar cuatro, y les preguntan, aquí, n igual 1, un triángulo, dos triángulos, tres triángulos, cuatro triángulos. ¿Podrían encontrar una fórmula general para eso?
para saber cuántos segmentos se utilizaron. O sea, la cantidad de segmentos es clara, ¿sí o no? En el primero se formaron 3, o sea, se ocuparon 3. En el segundo se ocuparon 5. En el tercero 7. En el cuarto 9. Y así. Entonces, ¿cuál es en ese ejemplito, cuál es la diferencia entre dos elementos consecutivos? No sé si... Sí, ¿cierto? 2. Todo el rato la diferencia es 2 porque efectivamente, ¿cuántos segmentos adicionales ocupan para construir un nuevo triángulo? Miren, de este. ¿Cómo construir un nuevo triángulo? Agregando 2. De este, ¿cómo construir un nuevo triángulo? Agregando 2. Entonces, ese jueguito era justamente una progresión aritmética. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia en este caso? Porque ese es un parámetro que hay que conocer. ¿Cuál es la diferencia en una progresión aritmética? En esta progresión, la diferencia sería 2. ¿Ya? Entonces, ahora, si lo quieren ver en el plano, veámoslo en una recta. Ya, supongamos que aquí está la sub 1. El primer elemento de la progresión. El A sub 2 puede quedar donde sea. Dibujémoslo más a la derecha. Ya, supongamos que ahí quedó el A sub 2. ¿Dónde debería quedar el A sub 3? Intenten describirlo. Y escríbanmelo, o díganmelo. Si igual estoy escuchando el audio. ¿Dónde tiene que quedar el A sub 3? Acuérdense que la diferencia siempre tiene que ser constante. O sea, si aquí está la sub 2, aquí está la sub 1, ¿cuál es la diferencia? Es eso. Esto de aquí es la diferencia. Por lo tanto, ¿dónde debería quedar el A sub 3? Más adelante y con la misma diferencia. ¿Sí? Ahí debería quedar el A sub 3. ¿Dónde debería quedar el A sub 4? O el cuarto término de la progresión, si le queremos poner nombre. Debería quedar más a la derecha, ¿cierto? Y a la misma distancia. Ya, eso es una progresión aritmética. Es una sucesión, ¿por qué? Porque depende de números naturales. Y la gracia que tiene es que dos elementos consecutivos siempre están a la misma distancia. Y esa distancia se denomina diferencia de la progresión. En caso de que la diferencia no sea pareja, no sería una progresión aritmética, Luciano. Porque para que sea aritmética, tiene que ser fija. ¿Ya? Y al no ser fija, se escapa de este caso. ¿Y dónde cae? A cálculo 2. ¿Sí? Como les decía, en esta parte solamente vamos a estudiar las progresiones aritméticas, que son las que tienen diferencia fija, y las geométricas, que después vamos a definirlas.
Ya, y miren, ¿cuál es la gracia de estudiar este tipo de progresiones? Supongamos que conocemos el primer término. Ya, no sé, 1, 2, 3, 4, el número que sea, lo conocemos. Y también conocemos la diferencia de. Por ejemplo, en el caso de acá. ¿Cuál era el primer término de la progresión? En el caso de los triangulitos. El primer término es la cantidad 3, ¿cierto? La cantidad de segmentos que se utilizaron. ¿Y cuál era la diferencia? Dijimos. Era 2. ¿Por qué? Porque de un término al otro necesitábamos 2 adicionales siempre. Si nosotros conociéramos solo esa información, ¿podríamos ser capaces de encontrar todo para adelante? O sea, encontrar todos los términos de la progresión. Podemos hallar todos los términos. Sí, es sumar, ¿cierto? Al 3 le empezamos a sumar 2, todo el rato. 2 para el siguiente, 2 más para el que sigue, 2 más para el que sigue y así. ¿Sí o no? Al conocer la distancia o la diferencia, siempre vamos a poder encontrarlos todos. Ya, hagamos el ejercicio. O sea, el ejercicio me refiero a escribirlo. A escribir lo que acabamos de comentar. Ya, el A sub 2. ¿Cómo lo obtienen a partir del A sub 1 y de la diferencia? ¿Cuál sería la fórmula? ¿Cómo obtengo este? Sería el primero, justo en el caso del triángulo es eso. El primer término y hay que sumar la diferencia, ¿cierto? Así sacamos el segundo. ¿Cómo sacamos el tercero? El tercer término de la progresión. ¿Qué habría que hacer con el A sub 1 y con el D? Miren el dibujito. En el dibujito se ve más claro. ¿Cómo sacamos ese? Conociendo esto y esto. Bien, eso, justamente. El primero más 2 veces D, ¿cierto? Y el primero más 2 veces D. Luciano dice, y en caso contrario se le restaría la diferencia, ¿no? ¿A qué te refieres con caso contrario? ¿Como a partir de alguno superior sacar uno inferior? ¿Eso? O sea, por ejemplo, si tuviéramos este. Ah, sí, justamente. Si tuviésemos el A sub 3, ¿cómo sacamos el A sub 2? Restando la diferencia. ¿Cómo sacamos el primer término? Restando 2 veces la diferencia. ¿Sí? ¿Se dan cuenta que al final, conociendo uno de los términos y conociendo la diferencia, en realidad pueden sacar todo? Eso es a eso quería llegar. ¿Sí? ¿Cómo sacaríamos el término A sub 4? A partir de la sub 1 y de la diferencia. ¿Cómo se saca la sub 4? O el cuarto término de la progresión, si lo quieren llamar más bonito. Sería el primero más 3 veces D. Ya, y a lo que quería llegar, a lo que yo vine. ¿Cómo sacamos el término enésimo? No sé si se dan cuenta de la relación que hay. Para sacar el A sub 2, ¿qué hice? A la sub 1 le sumé una D.
para sacar el A sub 3, ¿qué fue lo que hice? Sumé 2 veces la D. Para sacar el A sub 4, ¿qué es lo que hice? Sumé 3 veces la D. Entonces, si quiero sacar el A sub n, ¿qué tendría que hacer? Casi, por ahí va así. A sub 1 más qué. Esa es la pregunta. Casi. ¿Te acercaste más? Sí. ND. ¿Qué pasa si le coloco ND? Lo voy a dejar así, ¿eh? No es eso, pero... ahí casi también. ND menos 1. El D es fijo. ¿Qué es lo que tiene 1 menos? Miren, 2, 1, 3, 2, 4, 3. El D es el mismo. Y si aquí le coloco N, ahí sí. N menos 1 D. Ya, y ese es el término general de una progresión aritmética. Término general de una progresión aritmética que tiene primer término, A sub 1. Voy a correr esto un poco para el lado para escribir todo. Con primer término, A sub 1 y diferencia D. Ya, esa es la fórmula. Si nosotros volviéramos al problema de los triangulitos, ¿cuál sería la fórmula? Para el término enésimo. El mismo problema de los triangulitos. Eso. El A sub 1 es 3. Y el D es 2. Sí, bueno, si quieren el 2 lo colocan adelante para que quede más bonito, ¿eh? Pero da lo mismo. Eso es. Sí, Cata, te había faltado reemplazar el D, pero eso es. Justamente. Entonces, ahora, si yo les pregunto, para construir 80 triángulos, ¿cuántos segmentos fueron necesarios? En el problema de los triángulos, ¿cuántos segmentos se utilizan para construir 80? Justamente. ¿Por qué sería eso? Porque como es, esto es lo importante, como la sucesión, en este caso, es una progresión aritmética, yo ya sé cuál es su término general. ¿Sí? El término general era A sub n igual al primero, que eran 3, más el D, que valía 2, por n menos 1. Y después reemplazar nomás. Es reemplazar en 80. Y eso es una cuenta nomás. ¿Sí? Esa es la ventaja que tienen las progresiones, que uno puede llegar y reemplazar. Después de que ya tienen la fórmula, y como saben la fórmula,
Porque al ser progresión, va a estar dada. El que parte y una cantidad de veces la diferencia. Eso es todo. Acuérdense de este dibujito. Desde el primero, tengo que empezar a moverme la misma diferencia para adelante o para atrás, si es que la diferencia fuera negativa. ¿Sí? Porque la diferencia es un número real solamente, puede ser cualquier cosa. Positivo o negativo. Si fuera negativa, significa que del primero vamos saltando para atrás nomás, pero es lo mismo. ¿Esto entrará en la prueba? Sí. Sí, de hecho, ¿dónde está la guía? La tenía a mano. La tenía a mano. Acá está. Sí, miren, los primeros 10 ejercicios de la guía formativa no han mandado. ¿Saben qué? Voy a preguntar inmediatamente porque eso igual deberían haberlo mandado, ¿eh? No me tocaba a mí hacerla, así que déjenme le hablo al toque a la coordinadora. Aprovechemos de hacer presión. ¿Cómo se llama esta niña? Esta niña. Aquí está. Y ahí pregunté. Vamos a ver qué me dicen. Bueno, si me contestan en este ratito, les digo inmediatamente qué pasó con ella. Si no me contesta, no. Le hablé al WhatsApp, así que ahí debería pescar más rápido, creo yo. Porque sí, formativa a mí al menos no me han mandado. Y supongo que a nadie. Supongo. O sea, formativa como evaluación formativa, ¿cierto? Porque guía sí hay.
Ya, lo otro que vamos a ver, ya dejé la pregunta pasada. Si me pescan en este ratito les cuento qué onda. Ya, si tenemos una progresión aritmética a sub n, como la que vimos recién, una de las cosas que nos va a interesar hacer en algunas aplicaciones es sumar los términos. O sea, por ejemplo, en el problema de los triangulitos, claro, primer triángulo se ocupan 3, segundo triángulo se ocupan 5, tercer triángulo se ocupan 7, cuarto triángulo se ocupan 9 segmentos. Pero ¿qué pasa si yo les pregunto, ¿cuántos segmentos ocupo en total para formar todas las figuras a la vez? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Sumar todo. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? O sea, de repente nosotros vamos a querer determinar cuál es la suma de todos sus términos. No sé, ya sea por algún tipo de aplicación o otra cosa. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. ¿Cómo sumar los términos de una progresión aritmética? De primer término a sub 1 y diferencia d. Ya, escribámoslo. Ahí vamos a ir deduciendo qué es lo que pasa. O sea, lo que yo quiero, por ejemplo, es sumar el primero con el segundo, con el tercero, con el cuarto y así sucesivamente hasta un cierto término enésimo. ¿Sí? ¿Ustedes saben o conocen la historia de la suma de Gauss? Hay hasta una película de eso. ¿Les suena? ¿No? Ya se la explico aquí al ladito. ¿Sí? En realidad es más que nada como histórico, más que otra cosa. Que se supone que en la época de Gauss había un profe que era mala onda, de matemática, que a los niñitos, de 6 años estoy hablando, los empezó a hacer sumar la siguiente expresión. 1 más 2 más 3 más 4. Y cada vez que iba agregando términos, se complicaba más porque, insisto, eran niños de 6 años. Y les dejó planteado el problema de sumar hasta el 100. ¿Para qué? Para el que no quería hacer nada el flojo. Quería quedarse sentado y que los cabros hicieran esa suma. Y Gauss, que es un matemático bien famoso, se paró, no sé, a los 5 segundos y lo hizo. ¿Y cuál fue el truco? ¿Cómo lo hizo? Si hay un truco detrás de esto. ¿Conocen el truco? ¿Les suena esa suma? Se trata solamente de reagrupar. ¿Cuánto vale la suma del primero con el último término? Vale 101, ¿cierto? ¿Qué pasa si sumamos el segundo término con el penúltimo? ¿Cuánto vale esa suma? Vale también 101. Entonces, si es que van avanzando, la suma siempre va a ser la misma. Va a ser 101. ¿Y cuántas veces hacen eso? Lo hacen la mitad de la cantidad de términos que tienen. Y él se dio cuenta que así lo hacía muy fácil. Y en realidad, pues al final es multiplicar 101 por 50. Eso vale la suma. ¿Entendieron el reordenamiento, el concepto? Me interesa que eso entiendan, porque eso es lo que vamos a ocupar ahora. El mismo razonamiento, pero un poco más general. Sumé primero con el último, dio un número. Sumé el segundo con el penúltimo y da el mismo. Si sumara el tercero con el antepenúltimo, ¿cierto? El 3 con el 98 da lo mismo. Siempre va a ir dando lo mismo. Entonces, si da lo mismo, ¿cómo obtengo la suma total? Multiplicando por la cantidad de veces que está. ¿Y cuántas veces está? Como estoy agrupando de 2 en 2,
era la mitad de 100. O sea, 50 veces. ¿Ya? Entonces, ahora, en una progresión aritmética pasa más o menos lo mismo. Si quiero sumar todos los términos, desde el 1 hasta el enésimo, ¿cuánto vale esta suma? Vale a sub 1 más a sub n, ¿cierto? Dejémoslo así. Esto vale a sub 1 más a sub n. Ya. ¿Y cuánto vale si suman los dos términos que siguen? El término a sub 2 con el... Voy a hacer un poquito... Otro término aquí. Con el a sub n menos 1. Miren en la suma de los numeritos. Cuando salté para allá, le agregué 1, ¿cierto? Y cuando salté para acá, le quité 1. Entonces al sumarlo, eso que le agregué y eso que le quité, se cancela. Acá en la progresión pasa más o menos lo mismo. Si saltamos de aquí a acá, ¿qué fue lo que le agregué? D, ¿cierto? Al saltar de la 1 a la 2 dijimos que en una progresión le sumamos D. ¿Y qué pasa si saltamos de este para atrás? Hace un rato Luciano lo dijo. ¿Qué significaba saltar 1 para atrás? Era restarle D. Entonces, ¿qué pasa si suman algo que a uno le sumaron D, al otro le restaron D? Queda exactamente esa suma. Ya, ¿y cuántas veces podemos hacer eso? La cantidad de términos dividido por 2. ¿Ven? El concepto es el mismo que con los numeritos. Entonces, si ustedes les preguntan ¿cuál es la suma de los 10 primeros términos de una progresión aritmética? Eso. Sí, siempre se divide en 2, Connie, porque haces parejas. Entonces, si habían 100 acá, ¿cuántas parejas hiciste? 50. Siempre en la mitad, ¿ya? Acá lo mismo. Si tienes n términos y los emparejaste, ¿cuántas parejas hiciste? N medios, ¿ya? ¿Te respondí la pregunta o no? ¿Sí? Ya. Ya, me contestó la coordinadora. Le pregunté si había formateado 2 y me dijo todo depende de hasta dónde se alcanza a ver el lunes. Puta. Ya, no hay formateado hasta el lunes. Paro, listo. Oye, el sticker que mandaron está bueno. Paro. Yo les dije en clase. Acuérdense, váyanse a paro. No me pescaron. Ya, el lunes se va a saber, po. Sí, hagamos un ejercicio de la guía. Déjenme cachar qué puede ser. Ya, de la guía de progresión aritmética son los 4 primeros. Hipérbola, no va a entrar Benjamín. Porque yo no la pasé y otro profe tampoco. Así que no entra. Y no pienso pasarla. Porque ahí se me iría a otra clase más. Esa es la más complicada de todas las cónicas.
Ya, miren, el primero puede ser, dice, la suma de los n primeros términos de una progresión aritmética es S. ¿Hacemos el primero? ¿Les tinca, no? ¿Tienen la guía a mano? Oye, aprovechando que está en la coordinadora, le voy a pedir el PDF del formulario. Ya, le pedí el PDF el formulario, así que si me lo mandan un ratito, lo subo. Que eso me lo habían pedido, no me acuerdo quién me lo pidió, pero ahí lo subo. Ya, el primero dice, la suma de los n primeros términos de una progresión aritmética es 4n cuadrado más 2n para todos los valores de n. Hay el valor del quinto término. O sea, nos están preguntando por el a sub 5. ¿Sí? Ya, entonces. ¿Cómo calculamos la suma de los n primeros términos de una progresión aritmética? La fórmula ya la puse, arriba. El primero más el enésimo por n medio, ¿cierto? Esa es la suma. Cuando les dicen la suma de los n primeros términos, es eso. ¿Sí? Y nos dicen que esto vale 4n cuadrado más 2n. ¿Ya? ¿Qué podemos hacer? No sé si se dan cuenta que primero que todo podemos dividir por el n y multiplicar por el 2. ¿Sí o no? El n es un natural, así que no hay ningún problema en dividir por él. Vamos a multiplicar por eso en ambos lados. Eso es dividir, ¿cierto? Dividir por n y multiplicar por 2. Ya eso da, si multiplicamos por 2 y dividimos por n, 4 por 2 son 8. N más 2. Eso da el primero más el último. Ya, y... ¿qué pasa si el n vale 5? ¿Por qué 2 partido por n? Pregunta Francisco, porque lo que quiero es deshacerme de esto. ¿Sí? Entonces el 2 se multiplica y el n se divide. Era eso solamente. ¿Ya? Nos daría 8n más 4. Sí, 8n más 4, perdón, me equivoqué. Donde justo leí la otra cuestión. Sí, más 4, gracias. 8n más 4, ¿cierto? 4 por 2, 8, 2 por 2, 4. Sí, ahí sí. Ya, y ahora, ojo. Este ejercicio no está tan interesante, pero bueno. ¿Qué pasa si en esta ecuación reemplazamos el n por 5? ¿Por qué por 5? Porque están preguntando por el a sub 5. ¿Ya?
Y si reemplazamos por 5, 5 por 8, 40, más 4, 44. ¿Sí? Ahí tenemos una ecuación. Al final, todo esto de las progresiones, chiquillos, van a tener que formar sistemas de ecuaciones en muchos casos. ¿Qué más? ¿Cómo calculábamos el A sub 5? ¿Se acuerdan? En una progresión aritmética. ¿Cómo se calculaba? Volvamos al dibujito. ¿Cómo se calcula el A sub 5? ¿Qué habría que hacer? Para obtener el A sub 5 tengo que partir del A sub 1. ¿Y cuánto tengo que sumar? 4 veces D. Pero este ejercicio creo que le falta un dato. A ver. Adivinen, le falta un dato. Ah, no, no le falta un dato. No, no, pero no, igual está raro. No debería haber sido el primer ejercicio ese. Debería haber sido como el penúltimo, último. Por el nivel de dificultad. Porque aquí nos falta una D, ¿cierto? Nos falta la diferencia. Entonces hay que hacer más que lo que estoy haciendo. Lo que estoy haciendo es una parte, pero nos falta un poco más. Déjenme buscar uno que sea un poco más simple para empezar. De hecho, el 2 es bastante más simple. Hagamos el 2 mejor. Después volvemos al 1, pero al final. Porque de verdad que ese requiere un poquito más de trabajo previo. Pongámosle continuará. Ya, ese. Dice, la suma del segundo y quinto término de una progresión aritmética es igual a 14. La suma del tercero y séptimo término es 8. Hallar el término 100. Eso es todo. Ya, entonces, planteemos las ecuaciones primero. Segundo y quinto término. Al sumarlos dan 17. Eso lo podríamos escribir, por ejemplo,
Así, ¿cierto? Y después dice, la suma del tercero y del séptimo término del tercero y el séptimo es 8. Esa es la otra ecuación. 14, si lo escribí mal. 14, sí, 14. 14, gracias. Ahí está. Ya, entonces la pregunta es, eso tiene pinta de sistema de ecuaciones, ¿cierto? ¿Cuál es el problema? Que aquí está una sub 2, acá una sub 5, acá una sub 3, acá un A sub 7. Si fueran las mismas variables, es un sistema de ecuaciones. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a transformar en un sistema de ecuaciones que tengan las mismas variables. Lo transformaremos a un sistema de ecuaciones que tenga las mismas incógnitas. ¿Por qué? Porque si no tiene las mismas incógnitas no hay cómo mezclarlas, ¿cierto? Entonces, dejemos todo. ¿Se acuerdan cuáles eran las cosas que había que conocer en una progresión? Era el primer término y ¿qué más? La diferencia, ¿cierto? Eso es lo que había que conocer. Ya, entonces, partamos por la primera ecuación, esa. El A sub 2, ¿cómo se obtenía? A partir del primero y la diferencia, ¿se acuerdan? ¿Cómo se obtenía el segundo término? Era así, ¿cierto? Segundo término es el primer término más la diferencia. ¿Y cómo se obtenía el quinto término? Eso, ¿cierto? Ah, ya bueno, sí, a sub 4 más d, pero a partir del primero, porque quiero dejar todo con las mismas incógnitas. Ese es mi objetivo. El quinto sería el primero más 4 veces d, ¿cierto? Ese es el quinto. Al final, en todo este tipo de ejercicios hay que ir haciendo más o menos lo mismo. Tratar de dejarlo en términos de primer término y diferencia, para el caso de este tipo de progresión. Y esto es 14. Y la otra, ¿cómo quedaría en primero el A sub 3? El A sub 3 es lo mismo que el A sub 1, que es el primero, más 2D, ¿cierto? Desde el primero sumamos 2 veces la diferencia y llegamos al tercero. Eso es. Y el A sub 7, ¿cómo lo sacan? Eso, A sub 1 más 6 veces D. Y ahí con eso está listo. Ese es un sistema de ecuaciones. ¿Cuáles son las ecuaciones que quedan? 2a sub 1 más 5d es igual a 14. Y el otro, 2a sub 1 más 8d igual a 8.
¿Qué pasa si restan las ecuaciones? O si multiplican una por menos uno y la suman. Como quieran. Si al final ya obtuvieron un sistema de ecuaciones. ¿Cuál es la solución? Eso es lo que me importa. ¿Cuál es la solución de este sistema? Si ustedes restan de abajo arriba, o sea, hacen eso, esos se van. 8D menos 5D son 3D. 8 menos 14 son menos 6. Conclusión. El D vale menos 2. Si es que hice bien las cuentas, vale menos 2, ¿cierto? Creo que las hice bien. 2, 5, 14, 2, 8, sí. 8 menos 5, 3. 8 menos 14 menos 6. Ya, está bien, eso es. Ya, y si el D vale menos 2, ¿cuánto vale la 1? Es cosa de reemplazar en cualquiera, ¿cierto? Por ejemplo, en la primera. 5 por menos 2 son menos 10. Si lo llevamos al otro lado son 10 positivo. Y como estaba multiplicado por 2, se divide por el 2. Estoy solamente despejando una ecuación. Ahí está. El A sub 1 vale 12. Y la diferencia vale menos 2. Ya, y con eso, con esos dos valores, siempre que ustedes obtienen en una progresión la diferencia de y el primer término a sub 1, en realidad ya tienen cualquier término. ¿Cómo sacan el término que les piden? Mira, le dice hallar el término 100. ¿Cómo se obtendría ese término? ¿Cuál sería la fórmula? Hace un rato hicimos un ejercicio, sí, o sea, el ejercicio con números más chicos, sí. El quinto es el primero más 4 veces D. El tercero, el primero más 2 veces D. El séptimo es el primero más 6 veces D. ¿Cómo sacamos el A sub 100? Eso mismo. El primero más 99 veces la diferencia. El primero es 12. La diferencia es menos 2. Ese es el término. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Cuando ustedes están trabajando con progresiones aritméticas, si conocen un término, ni siquiera tiene que ser el primero, sino que un término y la diferencia ya los pueden conocer todos. ¿Por qué? Porque conocido, por ejemplo, este de aquí, los siguientes voy sumando la diferencia y si es que me faltara conocer los anteriores, se la resto. Ahora, si conozco el primero y la diferencia, es puro sumar, ¿sí? O restar, salvo que la diferencia fuera negativa. ¿Ya? Entonces, de eso se trata el tema de progresiones aritméticas. Es una sucesión que, dado un elemento inicial, el resto se calcula sumándole una distancia fija, que se llama diferencia. O dicho de otra forma, entre dos elementos consecutivos, la diferencia es fija. ¿Sí? Ahora, si quieren esto, lo pasan sumando. Y ahí les queda lo que les dije. ¿Cómo obtienen el siguiente? Es el anterior más la diferencia. Si lo quieren escribir así, también es válido. Es exactamente lo mismo. ¿Cómo sacan uno nuevo? Con el anterior más la diferencia.
Profe, ¿por qué 99D? Pregunta Diego. Porque la cantidad de diferencias que se le suman es uno menos que la cantidad del término que quieres calcular. O sea, si tú quieres sacar el A sub 2, sumas una vez la diferencia. Si tú quieres sacar el A sub 3, sumas dos veces la diferencia. Si quieres sacar el A sub 5, ¿cuántas veces sumas? 4. Siempre es uno menos. ¿Qué es lo que escribimos acá? Mira. ¿Cómo sería el A sub 100? Sería eso. ¿Y cuánto es 100 menos 1? 99. ¿Ya, Diego? ¿Eso era o no? ¿Tu pregunta? Ya, y la otro tipo de progresión que vamos a ver es la geométrica. Estoy mirando los ejercicios. Ya. ¿De qué se trata? En la aritmética, ¿qué es lo que hacían? A partir de 1 le sumaban un número fijo que era una diferencia. En la progresión geométrica, en vez de sumar, van a multiplicar. ¿Ya? Y en vez de llamarse diferencia, porque ya no puede llamarse diferencia, ¿cierto? Si no estamos haciendo una diferencia, se va a llamar razón. Entonces, diremos que la sucesión A sub n es una progresión geométrica si la división entre dos términos consecutivos es fija. Y ese valor fijo se denomina razón de la progresión. ¿Ya? Ahora, si no quieren verlo con esa división, también lo pueden hacer de la siguiente forma. Voy a escribirlo alternativamente aquí al lado. Pero es lo mismo, ¿ah? Es exactamente lo mismo. ¿Qué estoy diciendo en la primera? Dos elementos consecutivos al dividirlo es un número fijo. ¿Sí? ¿Y qué estoy diciendo en la segunda? Para obtener el elemento siguiente, ¿cómo lo hacemos? Con el elemento anterior multiplicado por la R. Y esa R tiene un nombre, es un número fijo que se llama razón de la progresión. ¿Sí? Ya, dicho eso, ¿cómo calcularían el A sub 2? ¿Cómo se calcula el A sub 2? Siguiendo la formulita de lo que está en azul. A sub 2 igual a sub 1 por R. ¿Cierto? Si es calcular alguno, o el siguiente, si lo quieren ver así, es el actual por R.
Entonces, ¿cómo calcular el A sub 2? A sub 1 por R. ¿Cómo calculan el A sub 3? Siguiendo el mismo esquema. Este no es como el anterior que lo podíamos dibujar. En este no se puede dibujar el caso. ¿Cómo sacamos el A sub 3? Para que eso sea 3, el n tiene que valer 2. Listo. El A sub 3 es el A sub 2 por R. ¿Cómo sacamos el A sub 4? A sub 3 por R. Y así, ¿cierto? ¿Cómo sacamos el A sub 5? Sería A sub 4 por R. Y así podemos estar toda la tarde. No es la idea, obviamente. Ya, pero quiero que observen algo. Acá. Chuta, no quería verlo. Acá. Eso. Sí, si esta la subo. Va a quedar subida en el YouTube del curso, Lisette. Va a quedar con toda la calidad de audio y de video. Ya, miren. En este. Ya, el A sub 3 es A sub 2 por R. Pero el A sub 2 ya lo teníamos de antes. ¿Cuánto valía? A sub 1 por R. Reemplacémoslo. El A sub 2 ya lo teníamos de antes. Era A sub 1 por R. Y esto está multiplicado por R. ¿Qué resultado da? A sub 1 por R al cuadrado. ¿Y qué podríamos decir del A sub 4? Siguiendo el mismo razonamiento. El A sub 4, aquí va el A sub 3. ¿Pero quién es el A sub 3? Es todo eso. Sí, lo único que estamos haciendo es jugando con letras. ¿Por qué? Porque ya sabemos la definición. ¿Cómo saco el siguiente? Multiplicando por R. ¿Cómo saco el siguiente del siguiente? Multiplicando el primero por R al cuadrado, porque multipliqué 2 veces por R. ¿Cómo debería sacar el A sub 4? El primero lo multiplico al cubo, justamente. Lo multiplico por R 3 veces, o sea, al cubo. ¿Cómo sería el A sub 5? Sería el primero multiplicarlo por R a la cuarta. Justamente. Y ahora, una vez que ya hicimos toda esa cuenta, esto es lo que me interesa. ¿Cómo obtenemos el enésimo término? ¿Cómo debería ser? ¿Es el primero por cuánto? Sí, justamente, Maxi. Eso es. Siempre que queríamos sacar un cierto término, teníamos que multiplicar por R elevado a la potencia 1 menor. Entonces, para una progresión geométrica, ese sería el término general, o el término enésimo, como le quieran llamar. Se llama de las dos formas. ¿Cómo le puse yo? Se me olvidó. Le puse término general.
Ya, pero también se le llama término enésimo. Ya, ese sería el término general o término enésimo de una progresión geométrica. De una progresión geométrica de primer término a sub 1 y razón R. ¿Ya? Ya, y como ejemplo, alguien me preguntó por interno si esto es con asistencia. No, no puede ser con asistencia. Así que no, tranquilo. Vamos a hacer el problema 7 de la guía y con eso estamos. Dice, encontrar el primer término de una progresión geométrica en la cual el tercer y sexto término en la cual el tercero, llamémoslo así, es 1 partido en 18 y el sexto es eso. Ya, ¿cómo lo podríamos hacer? ¿Qué pasa en una progresión aritmética? ¿Se acuerdan que para ir sacando primer término y diferencia tenías que ir sumando? Ahora teníamos que ir multiplicando. ¿Qué pasa si es que nosotros, por ejemplo, dividimos esos dos? ¿Se podrán dividir? O mejor, pensémoslo de otra forma. El a sub 6. ¿A qué era igual? Era igual al a sub 5 por r, ¿cierto? Y el a sub 5, ¿a qué era igual? ¿Se dan cuenta de lo que voy a hacer? Voy a escribir hasta llegar a la sub 3. Eso voy a hacer. El a sub 5 era a sub 4 por r. Voy a ir marcando. A sub 5 es todo eso. Ya, y ahora, el a sub 4 es a sub 3 por r. Y además teníamos una r y otra r. Ahí está. El a sub 6 es lo mismo que el a sub 3. Multiplicarlo por r para obtener el a sub 4. Multiplicarlo por r para sacar el a sub 5. Y multiplicarlo por r para llegar al a sub 6. Ya, pues ahí está listo. ¿Qué pasa si dividen el a sub 6 con el a sub 3? Queda R. Sí, voy a subir. Ay, eso también no me lo han mandado. Lo voy a pedir la guía igual para subir la guía porque está en papel nomás. Voy a decirle a la coordinadora. Ya. Ahí es lo que me diga. O sea, lo que la mande la subo. Y quiero que observen algo. ¿Qué pasó cuando dividimos el a sub 6 con el a sub 3? ¿Qué es lo que quedó? Quedó r al cubo.
¿Qué es este cubo que quedó? ¿Cómo lo podrían obtener de forma fácil? O sea, si yo les pregunto, esto es aparte, no tiene nada que ver con el ejercicio. En una progresión geométrica, ¿qué pasa si divido el término 10 con el término 4? ¿Qué debería quedar? Siguiendo el mismo razonamiento. ¿R elevado a cuánto? Esa es la pregunta. Exacto, R elevado a 6. Sí, siempre que ustedes dividen en términos de una progresión aritmética, les va a quedar una potencia de R. ¿Y cuál es la potencia que les queda? Lo pueden hacer haciendo un par de cuentas y se van a dar cuenta que es la diferencia entre los dos índices. ¿Por qué? Por el jueguito que hice acá arriba. El 6 es el quinto por R. El quinto es el cuarto por R y ya había una R. Y el cuarto es el tercero por R y ya habían dos R's. ¿Sí? Es como descomponerlo. Ya, y con eso, ¿qué es lo que podemos sacar? Podemos sacar la razón. Miren. El A sub 6, ¿dicen cuánto es? 1 partido 4, 8, 6. El A sub 3, 1 partido en 18. ¿Cuánto da esa división? La calculadora. Uno partido en 27, ¿cierto? Y si sacan raíz cúbica, quedaría un tercio. Esa es la razón. Ya, y si tenemos la razón y tenemos el tercer término o el sexto, cualquiera de los dos, ¿cómo saco el primero? Con esto ya terminamos. ¿Cómo se podrá hacer? Esa es la forma. El tercer término es el primero por R cuadrado, ¿se acuerdan? Profe, ¿de dónde saqué el 1 partido por 27? Me preguntan. Al dividir estos dos. ¿Sí? 1 partido en 4,86 dividido 1 partido en 18 es lo mismo que multiplicar por 18. Y al hacer la simplificación queda 1 partido en 27. ¿Sí? Eso es. De ahí quedó. Es solamente resolver lo que está en esa fracción. ¿Ya? Ya pues de acá. El tercero es el primero por R cuadrado. El tercero lo tengo. ¿Cuál era? Me lo dicen. 1 partido en 18. El primero no lo conozco. Y el cuadrado de la razón. Ahí está. Con eso saco el primero. 1 partido en 18 es igual a 1 por un noveno. ¿Cuánto vale la 1? 9 partido en 18, que eso es un medio. Listo. Eso era. Entonces, ya para cerrar. Progresión aritmética parte del primer elemento y le van sumando una diferencia fija.
Lo bueno de sumarle una diferencia fija es que pueden sacar cualquier término. Conocido el primero y la diferencia, pueden obtener cualquiera. ¿Ya? Y la progresión geométrica, en vez de sumarle una diferencia fija, le multiplican un número fijo, que se llama razón. ¿Sí? Y lo mismo, conocido en realidad uno de los elementos y la razón pueden sacar todo. ¿Ya? Como multiplicando por R muchas veces o dividiendo por R, dependiendo si quieren ir para adelante o quieren ir para atrás. ¿Vale? ¿Preguntas, chiquillos? ¿O quieren ir a estudiar cálculo? ¿Cómo va eso? ¿Van a estudiar ahora o van a descansar un rato? Estoy mirando el correo, a ver si me mandaron la cosa. Ya, miren, me mandaron el formulario, así que ese se lo subo en un ratito. Y también me mandaron la guía. Así que ya, les subo ambas cosas en, no sé, en unos 20 minutos. ¿Vale? Me preguntan por interno de qué fecha entra la materia. Desde justo lo de a ver, ahí se me olvidó. Desde el lunes. Desde el lunes, porque ese lunes de la semana de la prueba vimos circunferencia y después vimos parábola. Entonces eso, entra desde parábola. Que sería la mitad de la clase del día lunes pasado. O sea, de la semana pasada. ¿Ya? ¿Eso qué fecha era? A ver. ¿No es el lunes 28? No. La clase del lunes 21. Desde la mitad de la clase del día 21 en adelante entra en la prueba. Porque la primera mitad vimos circunferencia. ¿Vale? Ya, chiquillos, los dejo. Cuídense, que tengan buen fin de estudiando cálculo. Y nos vemos mañana en el stream. Voy a ver qué opción ganó. Parece que ganó el de las 12, sí. No estoy seguro, dejen mirarlo. Sí, ganó el de las 12. Así que nos vemos mañana a las 12 para los que se conecten. Chao, chao. Adiós.